Las formas de concreto aislado o ICF se han convertido en uno de los materiales de construcción más eficientes de hoy en día, tanto para hogares o edificios comerciales. Las formas ICF vienen en distintos tamaños y diseños, dependiendo del proyecto. En este video revisaremos cómo se fabrican los bloques, pero primero vamos a ver qué son los ICF. Los ICF son bloques huecos de poliestireno expandido que se apilan e interbloquean entre sí, dando forma a los muros de la construcción. Estos bloques son reforzados con barras de fierro para luego ser vertidos con hormigón, entregando un moldaje fijo con aislación interior y exterior. Esta idea fue inventada en los años 40 y ha evolucionado durante los últimos 70 años con nuevos materiales para aumentar tanto su fuerza como eficiencia energética. Los ICF modernos usan dos tipos de materiales para crear el moldaje que se quedará en el lugar, entregando aislación y resistencia a desastres. El primer componente es el poliestireno expandido o EPS, que conforma los paneles del moldaje que sostendrá el hormigón durante el vertido y entregará alta aislación a la construcción. El poliestireno expandido es un plástico de celdas rígidas y fuertes que se usa para la fabricación de platos, vasos y envases de comida desechables. Su capacidad para mantener su café caliente y sus bebidas frescas lo hace perfecto para cumplir las mismas funciones en su hogar. El segundo componente de las formas ICF son los enlaces de plástico de polipropileno, que mantiene los paneles de EPS juntos y provee puntos de fijación para atornillar el sistema de arrastramiento durante la construcción, además de fijar las terminaciones interiores y exteriores. El EPS se produce inyectando agentes expansores como vapor de agua y presión para formar esta llamada perla. El enlace está hecho de plástico de alta densidad y resistencia. Buildblock incluye en sus fórmulas material nuevo y reciclado para su producto final. Todo el material sobrante es reintegrado al proceso. Los enlaces son cargados en moldes especialmente diseñados, los cuales al cerrarse herméticamente son inyectados con vapor caliente, logrando que la perla se expanda y adhiera. Finalmente, los moldes se separan para expulsar el bloque ICF terminado. Los ICF son uno de los materiales más limpios de fabricar. La perla se expande usando solo vapor y el material sobrante, que suele ser muy poco, puede ser reciclado. Los ICF están fabricados para cumplir con los más estrictos estándares de seguridad y calidad. Los bloques son apilados entre sí y empaquetados para almacenaje y transporte. Estos bloques se secarán por un par de días y estarán listos para su uso en el próximo proyecto de construcción con ICF. Uno de los grandes beneficios del bloque ICF es su peso extra liviano. Cada ICF pesa aproximadamente 3 kilogramos y equivale al área de 6 bloques de concreto. Cada uno de estos pesando cerca de 16 kilogramos. Los ICF son tan fáciles de manipular que hasta los trabajadores más jóvenes pueden hacerlo. Hay distintos tipos de formas y cada paquete incluye una cantidad de acuerdo al tamaño de estas. La mayoría de los casos son empaquetados en cubos de 1,2 metros cúbicos. Esto lo hace muy fácil de almacenar, cargar, transportar y descargar en el lugar de trabajo. Construir con ICF entrega uno de los métodos de mayor eficiencia energética y seguridad de hoy en día. El beneficio de la construcción con ICF se refleja en un 30 a 70% de ahorro energético mensual de su casa por el resto de su vida. Además de entregar completa seguridad ante el constante peligro de incendios, terremotos, huracanes y tornados, donde la construcción tradicional de madera no logra resistir el poder de la madre naturaleza. La construcción con ICF está diseñada específicamente para satisfacer cualquier plan de diseño, con cualquier terminación, cerámica, estuco, siding y mucho más. Cuando termine su casa, se verá como cualquiera de su vecindario, pero mucho más tranquila, eficiente y segura para usted y su familia.